mediático bueno, y en Rusia una situación de crisis muy profunda, ¿no? Los mercenarios del grupo Wagner se rebelaron, incluso empezaron a encaminarse rumbo a Moscú, ¿no? Con la amenaza de que podían, ¿no?, tomar Moscú, tomar el Kremlin, se hablaba de la posibilidad de un golpe de Estado, realmente una crisis muy, muy fuerte. Y bueno, coméntanos un poco más sobre esto, Miguel, por favor. Sí, bueno, es realmente una muestra de la crisis rusa y el desastre que ha significado para Rusia, además, la invasión a Ucrania. Porque el grupo Wagner se forma eh, con un oligarca, poderoso oligarca ruso, Prigozhin se llama, eh, en principio un amigo de Putin, digamos, pero que ahora está peleado, este, y lo forma como un ejército mercenario que dice que tiene 25.000 hombres, reclutado, en muchos casos, dice que más o menos la mitad, fueron reclutados en las cárceles. Es decir, a presos, condenados, les decía, bueno, le damos la libertad, pero tienen que meterse en el ejército mercenario, ir a combatir a Ucrania. Este grupo Wagner no solamente está en Ucrania, sino también tiene gente en África, en distintos países africanos, obviamente enviados por Rusia, por el imperialismo ruso. Bueno, es realmente grotesco porque, a ver, mercenarios hace muchos años están ocupando muchos países imperialistas, ¿no? En particular Estados Unidos, que ha utilizado, por ejemplo, mercenarios en Afganistán, antes en Irak, a veces para cuestiones más auxiliares, pero bueno, lo ha utilizado. Pero claro, nunca ocurrió que un mercenario se rebele contra el gobierno que lo envió. Eso ya es. Se supone que es un tipo a sueldo que tiene que obedecer en este caso, al dictador Putin que lo envía. Eh, pero este hombre se ve que tiene también apetencia de poder, tuvieron diferencias en relación a la guerra, la forma de la guerra. Él acusó al alto mando ruso de estar mal, de que estaba haciendo cosas mal. Y bueno, y la guerra le está yendo bastante mal. Hay una contraofensiva ucraniana y en términos generales una heroica resistencia del pueblo ucraniano. Es decir, esta crisis tiene que ver directamente con la invasión Rusia a Ucrania, que ya lleva más de un año, pues un año y medio, eh, que Rusia pensaba que iba a durar 15 días o 30 días, pero evidentemente no pudo y ahora están como retrocediendo, viendo qué hacen. Y en ese camino ya hace un par de meses vienen en conflictos públicos, ¿no? No sé qué conflicto lo han tenido internamente, pero públicamente empezaron a criticarse Prigozhin a Putin. Este, bueno, ahora la semana pasada empezó a avanzar, dijo que ya iba a sacar al alto mando militar, empezaron a marchar sobre Moscú, llegaron a 200 kilómetros de Moscú, sin que hubiera resistencia militar, tomaron una ciudad de 1,5 millones de habitantes, y ayer eh, intervino el presidente de Bielorrusia, que es otra dictadura similar, digamos, aliada a Putin, como mediador, porque dice que es amigo de este Prigozhin, creo que es este hombre que está en la fría, que está en la foto adelante. Y el, bueno, aparentemente el acuerdo es que suspenderían por ahora la marcha sobre Moscú, y aparentemente, bueno, abrieron negociación. Tampoco habría orden de captura, porque parece que tenía ya orden de captura
el Prigozhin este. Bueno, como decía, todo esto muestra la profunda crisis del Estado ruso, del Estado imperialista ruso, que no puede ni controlar a sus mercenarios, que ya eso es demasiado. Es todavía difícil de prever para dónde va esta crisis. Aparentemente, como dije, hay una solución por lo menos temporaria, pero evidentemente hay un problema muy profundo con las Fuerzas Armadas, con el descontento de sectores de la población. También hay que aclarar, destacar que Prigozhin y los mercenarios obviamente no son ningún sector progresivo, ni están cuestionando a Putin por la invasión. Es decir, podría ser peor que Putin, digamos, si tomaran el poder, como aparentemente querían. Que parece difícil, evidentemente, porque 25.000, estamos hablando de un país grande, con fuerza armada bastante poderosa, proporciona 25.000 mercenarios, pero, como dije, hay una crisis militar, política, veremos cuál sea el rumbo. Aparentemente por ahora hay un acuerdo de que cese del fuego y se volverían los mercenarios a Ucrania donde estaban. Bueno, también lo otro que muestra es que evidentemente Putin llegó allá como un callejón sin salida en la guerra de Ucrania, y bueno, y que es un régimen imperialista dictatorial, que se maneja con fuerzas, como dije, mercenarias, expresos, algunos asesinos, digamos, este es el mecanismo que estaban utilizando, no solamente de este grupo Wagner, ¿no? También tenían, por ejemplo, mercenarios chechenos, que es otra nacionalidad del interior de Rusia, y habían reclutado también unos cuerpos mercenarios muy fuertes, va, muy... Todo esto porque los mismos soldados rusos, que obligaron a incorporarse, muchos no querían ir, otros escaparon. Entonces con los mercenarios esperaban reforzar su ofensiva militar. Pero bueno, le salió, como se dice, el tiro por la culata. Sí. Entonces, bueno, lo único que, más allá de cómo se desarrolle esto, lo que quiero destacar es la necesidad del apoyo internacionalista a la resistencia popular ucraniana contra la invasión rusa. Más allá de los problemas internos de Ucrania, que es otra historia, ¿no es cierto? Y que también se mete el imperialismo occidental, pero no es el que está invadiendo Ucrania es Rusia. Y una derrota rusa sería muy importante, porque fue una resistencia del pueblo, y evidentemente también en Rusia hubo movimientos de oposición a la invasión. Bueno, Putin logró imponerse, digamos, relativamente, pero esto, bueno, puede ahora reanudarse. Bueno, esto quería subrayar la solidaridad con la resistencia ucraniana, y bueno, lo demás veremos cómo evoluciona. Muy bien, gracias, Miguel. Y no, sí, realmente fue una muestra, ¿no? Evidentemente la crisis que hay en la misma Rusia, producto de toda la invasión y de todo esto, ¿no? Las grandes, obviamente una situación de ese tipo genera bastantes problemas, bastantes dificultades en general de la población, ¿no? Y justamente, ¿no? Uno de estos mercenarios eran de los grupos más radicalizados, ¿no? Que exigía más, que se avance más, que se destruya más a Ucrania, ¿no? Una cuestión también que me llamó mucho la atención respecto a este tema fue que Putin incluso levantó el nombre de la Revolución de Octubre de 1917, ¿no? Diciendo de que no querían que se repita esto, ¿no?
y que por eso no los iban a reprimir, y que querían dialogar, y que querían evitar una guerra civil, incluso se hablaba, ¿no? Igual, con formas medio generales, sin decir claramente los nombres ni nada, ¿no? Pero o sea, realmente no tienen noción alguna de lo que fue la revolución de 1917, ¿no? Y pues, justamente aprovechan esto para calumniar más a ese proceso revolucionario de Rusia, y donde hoy en día no tiene nada que ver con eso, ¿no? Estamos hablando de un Estado imperialista, de un capitalismo justamente con oligarcas, ¿no? Que vienen a ser los grandes empresarios rusos, que son los que manejan y deciden los destinos de Rusia, ¿no? Y son los que se están beneficiando y, bueno, buscan beneficiarse con la invasión de Ucrania, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, plenamente de acuerdo, Miguel, todo el apoyo y la solidaridad a la resistencia ucraniana, y bueno, evidenciar que este tipo de crisis, este tipo de problemas, son producto de, bueno, de la debilidad, de la crisis que está atravesando, bueno, en este caso el imperialismo ruso, ¿no? Pero incluso toda esta situación es parte de una situación general de crisis del imperialismo a nivel mundial, ¿no? O sea, del corazón del imperialismo que es Estados Unidos, de todo el sistema, que justamente su incapacidad, su crisis de dominación, su incapacidad de solucionar los problemas a nivel mundial, están generando una serie de problemas que se le escapan de las manos y que, bueno, muestran todo tipo de... Bueno, nuevamente estamos en una situación de este tipo de guerras aberrantes, ¿no? Y que, bueno, lastimosamente se preparan incluso más de estas cosas, ¿no? Ok.